10:01. Bueno, Argentina debate, Santa Fe debate, ya no la cuestión salarial, ya no las condiciones de trabajo de los docentes que, si bien han tenido una respuesta, no ha sido una respuesta, digamos, que defina el estado de las cosas, sino apenas una respuesta parche que da lugar a próximos reclamos. Sino que además el Consejo Federal de Educación el día viernes, o el jueves o el viernes, no recuerdo bien cuándo fue, propuso en el temario la ampliación horaria de la escolaridad primaria en 1 hora según sugerencia del Ministerio Nacional, en media hora según la propuesta del Ministerio de Educación. Quien está en línea es un hombre que tiene la autoridad para hablar tanto a nivel nacional como a nivel provincial, porque es de Santa Fe y es presidente o secretario general de UDA, la Unión de Docentes Argentinos a nivel nacional. Está en línea Sergio Romero. Sergio, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal, Connie? Es un gusto poder hacer esta nota con vos. Igualmente. Buenos días. Gracias por atendernos. Bueno, a ver, ¿no es a los ponchazos esto? Digo, no sé si está bien o mal. ¿No es a los ponchazos? Sí, es un término correcto. Mira, primero, cómo nace esta idea, ¿no? Nace de un escritorio en soledad, que es el escritorio del Ministro de Educación Nacional, que propone el incremento horario sin tener en cuenta las cuestiones que hay que resolver antes de proponer un cambio de esta naturaleza. Yo lo he dicho hasta el cansancio, fui una de las primeras voces que se alzó en esto, después estuve hablando con él. Uh-huh. Primero, pues, hay una cuestión formal cuando uno le cambia las condiciones de empleo al trabajador, tiene que tener previsto una serie de cosas, y esto lo quiero explicar porque las familias particularmente que llevan los niños y niñas a las escuelas generalmente estas cosas no las conocen, y esto hay que decirlo a las claras. Cuando yo digo que te cambian las condiciones de empleo, es decir, tanto alumnos como docentes estamos asegurados para el desempeño de la tarea, para lo que hace el desenvolvimiento dentro de la unidad escolar. También están las ART de por medio. Esto no se tuvo en cuenta, o sea, se hizo el anuncio nada más. Después no se tuvo en cuenta cuestiones diarias del sistema educativo y particularmente en el nivel primario, donde los padres están muy encima de los estudiantes, hacen un fuerte hincapié en el seguimiento permanente de los niños y las niñas, y esto hace a que la tarea y el desenvolvimiento docente sea cada vez mayor. Primero, es decir, el docente cuando llega a la escuela llega mucho antes del sonado de campana, como se decía habitualmente. Desarrolla su actividad dentro del aula, después espera que los niños y las niñas sean retirados por sus padres en la escuela, en la puerta de la escuela, y después sigue trabajando en la casa para preparar la actividad del otro día y repasando todas las evaluaciones que seguramente le ha dado al alumnado. O sea, tiene prácticamente una tarea diaria que no tiene horario. Entonces, todas estas cosas hay que conversarlas, a ver cómo se hace. Hay docentes que se trasladan en ese horario que se propone de una escuela a la otra. Es decir, está lleno de dificultades. Entonces, hay que ser responsable en esto. Y Argentina, yo ya lo he dicho 1000 veces, Argentina primero lo que tiene que hacer es cumplir con las leyes que están en vigencia. La Ley Nacional de Educación prevé la jornada extendida, que en la mayoría de las provincias no se cumple. Con eso estaríamos solucionando la recuperación de los aprendizajes y los contenidos. No se cumple la Ley Nacional de Educación, no se cumple la Ley de Financiamiento Educativo porque no se invierte el 6% del Producto Bruto Interno que prevé la ley. Se cumple a medias la Ley Nacional de Educación Técnica y Formación Profesional. Fíjate lo que hace Santa Fe. Santa Fe ahora propone que pase el alumno de año en las escuelas técnicas sin haber aprobado las materias. Esta es una cosa de loco, es un desconocimiento total. La escuela técnica produce profesionales que se incorporan al mundo del trabajo con responsabilidad civil, que hacen una vivienda completa, la parte eléctrica, la parte de gas. Es decir, no puede pasar sin la preparación académica correcta del alumno. Estas son las cosas descabelladas que hacen los funcionarios desde su cómoda posición, desde sus oficinas,
sin dar el debate suficiente y el debate necesario. Ahora, yo no quiero entrar en un debate sobre cuáles son las razones. Yo creo que acá hay dos posibilidades. Una es que la necesidad de mostrar una reacción en algo, pero al mismo tiempo el nivel de desconocimiento de la materia laboral, de la materia de organización familiar, y además un desconocimiento de la realidad, porque digamos no se le puede cambiar, bien lo decías, no se le puede cambiar a un trabajador el horario de trabajo, incorporar, supone todo un trastorno para el trabajador, que además tiene que llevar un correlato salarial, obviamente, pero de verdad es como improvisado y manifiesta un nivel de desconocimiento que preocupa, Sergio, porque hoy es improvisado. Nosotros estamos totalmente de acuerdo y compartimos el objetivo, o sea, que hay que mejorar y transitar el camino para superar el tiempo perdido producto de la pandemia. No nos cabe ninguna duda. Nosotros queremos, es más, hemos sostenido el proceso educativo en la República Argentina en las peores épocas, en el pico de la pandemia, trabajando desde nuestros hogares. Nosotros somos muy responsables en esto y queremos mejorar el aprendizaje, la recuperación de contenido, pero debe hacerse dentro de un marco de legalidad y de posibilidades concretas a la realidad. Lo que pasa son anuncios políticos esto. Vos vas a ver que en la práctica va a tener dificultades muy serias. Y nuestra ministra, porque hablemos un poco de Santa Fe, se suma a estos anuncios políticos, produce resoluciones que después en la práctica son muy difíciles de cumplir, tiene serias dificultades en la relación ida y vuelta con las organizaciones sindicales. Es decir, es una gestión que tiene que mirar más lo académico, más la realidad, y política y otras herramientas. Es decir, la educación es una cosa muy seria como para usarla para hacer política, ¿no es cierto? No, pero además es interesante el debate en torno a si los chicos tienen que incorporar, sobre todo después de 2 años tan atípicos como fueron los 2 años de la pandemia. También es cierto que Argentina tiene que pensar un proyecto de educación, hace mucho tiempo que no se discute esto, y una de las tendencias en el mundo es la doble escolaridad. Y digamos, pensar en mayor cantidad de carga horaria para los pibes o de extensión horaria para los pibes no es un disparate, es digamos la tendencia mundial. Ahora, esto tiene que ser digamos discutido, planificado, organizado con la presencia de los docentes. Esto tiene que estar tiene que estar los docentes en la mesa, los directivos en la mesa, incluso te diría los padres en la mesa. No puede ser tomado unidireccionalmente, y además debería ser tomado 4 o 5 meses antes de comenzar, no de un modo tan intempestivo rápidamente. No hay forma de aplicarlo así. Los docentes somos los que estamos en las aulas, esto es lo que no entienden los ministros. Somos los que posibilitamos esto que estás diciendo vos. Después de ser una realidad esto, va a producir un cambio profundo en la organización familiar. Los padres deben ser llamados y deben ser parte del intercambio, parte del debate. Mira, yo te quiero decir esto que se lo dije a otros colegas tuyos, cuando el presidente de la Nación anuncia la construcción de 100 escuelas técnicas, él compara que tendríamos que ir camino a Finlandia. Bueno, así no vamos a llegar nunca a Finlandia. Es decir, si hay algo que no se observa en Finlandia es la improvisación. Son muy organizados, tienen un sistema educativo, yo te digo, casi perfecto, y a duras penas, mira, también te voy a poner este ejemplo, porque esto lo tienen que conocer los padres. Nosotros hicimos una negociación paritaria en Santa Fe donde el salario inicial es de 79.000 pesos. O sea, en un cargo el docente que ingresa al sistema gana 79.000 pesos. En Finlandia un docente gana $2.500 por mes y $30.000 al año. Claro. Entonces, te das una idea que para llegar las escuelas están en condiciones, vos pasás el verano, pasás el invierno, sanitarios en perfectas condiciones. Es decir, nosotros tenemos escuelas en pleno centro, Connie, que están con ambientes que no dan con el protocolo previsto, es decir, son chicas las aulas, no hay la circulación de aire que se ha previsto en los protocolos, y te digo que si te salí de los bulevares, y después la inseguridad, es decir, nosotros, yo te digo el caso concreto nuestro,
Nosotros a través del crédito fiscal hemos podido dotar a las escuelas técnicas de Santa Fe de numerosa tecnología, porque la tecnología avanza y vos tenés que ir actualizando el material en las escuelas técnicas y en los talleres, ¿no es cierto?, para las prácticas profesionalizantes. Hay en escuelas que han durado una semana las máquinas, porque rompen las ventanas, se las llevan, se las roban. Es decir, hay todo un sistema que hay que ordenarlo, que hay que corregirlo, que hay que prestarle atención y no hacer anuncios políticos que en la práctica traen serias dificultades para ser aplicado, ¿no? Sí, estaba pensando que además con un nivel de pérdida del valor del poder adquisitivo del docente, con pérdida en las condiciones, y no quiero volver sobre la ministra, pero la ministra dijo hace poco que las condiciones edilicias de calefacción no son necesarias para los chicos en Santa Fe porque vivimos un clima tropical. Digamos, hay un conjunto de desatinos respecto. Es como si la percepción que uno tiene es como que cada día importa menos en lugar de importarnos más, ¿no? En lugar de jerarquizar al docente lo ninguneamos. Digo, la verdad que el proceso parece inverso a lo que necesitamos. No lo cuidamos al docente como corresponde. Si los ministros desde su cómoda posición, desde los despachos, ven el mundo de una manera. Te voy a decir, yo tuve un intercambio en un canal nacional, pero enriquecedor, es decir, yo siempre trato de que los intercambios sean positivos, y no estoy hablando mal de la ministra nuestra, sino que estoy intentando de que manera constructiva ponga fuerte hincapié en los objetivos que tienen prioridad, y no hacer anuncios que después distraen a las familias, a la comunidad, y las escuelas siguen con inseguridad, siguen sin ser arregladas, siguen con dificultades con la aplicación de protocolo. Entonces, me parece que hay que poner fuerte foco en los objetivos que se plantearon y no hacer tantos anuncios de manera permanente que después van confundiendo a las familias. Usted decía, con el ministro cordobés, que es un compañero, él hoy opina de una manera, porque es ministro, es funcionario, pero fue secretario general de un gremio. Yo me acuerdo cuando él decía que los trabajadores no se podía hacer ningún cambio en educación. Y hoy opina lo contrario, dice que el empleador es el que modifica las condiciones, es el que propone los cambios y el itinerario pedagógico. Entonces, según donde está sentado, según cómo pensar. Y así la educación no la vamos a normalizar y a regularizar. Bueno, en Santa Fe algunos dirigentes gremiales, y no te incluyo, parecen pensar lo mismo. Según el color que gobierna, toman algunas actitudes y reclaman algunas cosas y después se olvidan de reclamarlas, ¿no? Cuando se habla de educación hay que ser muy responsable. Es decir, ningún país se desarrolla, ningún país tiene posibilidades concretas de crecimiento si no está organizado. Hay que preparar, formar a los jóvenes para incorporarlo al mundo del trabajo. Eso se hace de manera responsable, con posibles programaciones que se puedan cumplir. Es decir, estos anuncios alocados, hoy vos guardá esta nota, guardala. Primero, ya te adelanto, en mayo no va a haber incremento horario en la mayoría de las jurisdicciones, estaba previsto para mayo. Guardá esta nota, que vas a ver que es una nota oportuna y que nos va a dar la razón. Y si no nos ponemos de acuerdo, los trabajadores con el empleador, mucho menos. Es decir, los que producimos los cambios en el aula somos los docentes. Sergio, gracias por el contacto, muy amable como siempre. No, te agradezco. Un abrazo. A disposición. Sergio Romero, secretario general de UDA, anticipando su rechazo a este incremento subrepticio de la carga horaria, o del horario que en principio se va a aplicar en las escuelas rurales en Santa Fe. Va a ser en lugar de 4 horas y media. El gobierno nacional propone 1 hora más. Lo dice Romero, yo lo comparto. Creo que está bien pensar en un incremento de carga horaria de los chicos. Me parece que es la manera en la que el mundo fue incorporando o solventando un mejor aprovechamiento del tiempo del alumno, pero con un sistema mucho más inclusivo, con doble escolaridad, con escuelas que lo contengan. Estamos hablando de escuelas que tienen una copa de leche de 20 pesos.
una ración de comida de 60 pesos, hablamos de escuelas que no tienen calefacción, hablamos de escuelas que no tienen gas alguna, hablamos de escuelas que no tienen ventilación, hablamos de escuelas con docentes mal pagos, hablamos de escuelas con docentes rurales que tienen que pagarse el boleto porque el remis porque no le pagan el boleto. Digo, hablamos de una escuela en condiciones malas. Entonces, sobre esa escuela mala, no solamente le exigís más al docente, que tiene derecho a plantarse, sino que además, digamos, le propones un desorden a la vida cotidiana de las personas, que es un desatino hacerlo de forma improvisada. ¿Por qué no lo piensan para el año que viene, para dentro de 2? Digo, tiene que ser un poco más importante el tratamiento. Es lo que dice Sergio Romero, y es lo que dicen en general los sindicatos, los serios, digo, los otros también lo dicen, pero lo dicen viendo a ver si quedan bien o mal con Omar y con Alberto. De verdad es un desatino. Yo entiendo que hay que buscar soluciones al tipo perdido, pero no es el modo. No es el modo. Cuando vos ves estas cosas te preguntás, che, ¿y estos sabrán? ¿Entenderán de qué hablan? Digamos, ¿conocerán la vida cotidiana de un docente? ¿Sabrán la carga horaria? ¿Entienden que los padres tienen que modificar todo su régimen de vida? Bueno, parece que Cantero no. O sí, pero por la mitad, porque el gobierno nacional propone una y ya dice empecemos por media, como si el tiempo también fuera una cosa manipulable.